La Atalaya. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 20 al 26 de marzo. Párrafos 1 y 2. Pregunta: ¿por qué asistimos todos los años a la conmemoración? Hace casi 2000 años, Jesús dio su vida por nosotros y gracias a eso tenemos la oportunidad de vivir para siempre. La noche antes de morir estableció una ceremonia sencilla en la que utilizó pan y vino. Les mandó a sus discípulos que siguieran celebrándola para que recordaran ese gran gesto de amor. Primera a los Corintios 11, 23 a 26. Los cristianos obedecemos ese mandato de Jesús porque lo amamos muchísimo. Durante la temporada de la conmemoración, demostramos cuánto valoramos su sacrificio. Por ejemplo, dedicamos tiempo a orar y meditar en el significado de su muerte. Además, nos encanta dedicar más tiempo a la predicación para invitar a tantas personas como sea posible a que nos acompañen en este acontecimiento tan especial. Párrafo 3. Pregunta: ¿qué veremos en este artículo? Los siervos de Jehová nos hemos esforzado mucho por recordar la muerte de Cristo. En este artículo veremos 3 hechos que lo demuestran. 1. Celebramos la conmemoración como Jesús dijo. 2. Invitamos a otros para que asistan. Y 3. La celebramos a pesar de las dificultades. Párrafo 4. Pregunta A. ¿Qué verdades se explican todos los años en la conmemoración? Todos los años, cuando asistimos a la conmemoración, escuchamos un discurso basado en la Biblia que responde con claridad a algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué necesitamos el rescate? Y cómo la muerte de un solo hombre logra que se perdonen los pecados de muchas personas. Se nos recuerda quiénes comen del pan y beben del vino y qué representan estos símbolos. Durante el discurso, reflexionamos en las bendiciones que disfrutarán los que tienen la esperanza de vivir en la tierra. Pregunta B. ¿Por qué comprender estas verdades es algo tan especial? Comprender estas verdades es algo muy especial. No debemos darlo por sentado. Hay miles de millones de personas que no las entienden y que no saben darle al sacrificio de Jesús el valor que merece. Además, no conmemoran la muerte de Jesús tal como Él dijo que se hiciera. Párrafo 5. Pregunta: ¿cómo empezó la gente a conmemorar la muerte de Jesús después de que muriera la mayoría de los apóstoles? Poco después de que la mayoría de los apóstoles de Jesús murieran, los cristianos falsos empezaron a infiltrarse en la congregación. Decían cosas retorcidas para arrastrar a los discípulos y llevárselos detrás de ellos. Una de las cosas retorcidas que empezaron a enseñar con el tiempo fue que Jesús no ofreció su cuerpo una sola vez para cargar con los pecados de muchas personas. Contrario a lo que dice la Biblia, enseñaban que el sacrificio de Cristo debe ofrecerse una y otra vez. Hebreos 9, 27 y 28. Hoy en día, muchas personas de buen corazón creen esta enseñanza falsa. Van a la iglesia todas las semanas o incluso todos los días para celebrar lo que se conoce como el sacrificio de la misa. Por otro lado, hay religiones que recuerdan con menos frecuencia la muerte de Jesús, pero la mayoría de sus miembros no entienden con claridad lo que ésta significa. Quizás algunos se pregunten: ¿de verdad que mis pecados pueden quedar perdonados gracias a la muerte de Jesús? Algunos se hacen esta pregunta porque les han hecho creer que el sacrificio de Jesús no sirve para perdonar nuestros pecados. Párrafo 6. Pregunta: ¿qué llegó a entender un grupo de estudiantes de la Biblia en 1872? En los años 70 del siglo XIX, un grupo de estudiantes de la Biblia, dirigido por Charles Russell, empezó a analizar en profundidad la palabra de Dios. Ellos querían comprender el verdadero valor del sacrificio de Jesús y saber cómo se debe recordar su muerte.
En 1872 entendieron con la ayuda de la Biblia que Jesús pagó un rescate por toda la humanidad. Y no mantuvieron en secreto lo que habían descubierto. Todo lo contrario, lo publicaron en libros, periódicos y revistas. Párrafo 7. Pregunta: ¿cómo nos beneficia a nosotros hoy todo lo que investigaron los primeros estudiantes de la Biblia? Jehová bendijo sus esfuerzos, y gracias a eso, vemos con claridad lo que significa el sacrificio de Jesús y todo lo que logrará. También hemos aprendido que la Biblia ofrece dos esperanzas para las personas que obedecen a Dios: vida inmortal en el cielo para algunos y vida eterna en la tierra para millones. Párrafo 8. Pregunta: ¿qué han hecho los siervos de Jehová para invitar a otros a la conmemoración? Los siervos de Jehová llevan muchos años invitando a las personas a la conmemoración. En 1881, esta revista invitó a los hermanos de Estados Unidos a reunirse en una casa de Allegheny, Pensilvania, para celebrarla. Después, cada congregación empezó a celebrar su propia conmemoración. Pero fue en marzo de 1940 cuando se les dijo a los publicadores que podían invitar a cualquier persona de su zona que mostrara interés. Y en 1960, Bethel les envió a las congregaciones por primera vez invitaciones impresas. Párrafos 9 y 10. Pregunta: ¿quiénes se benefician de nuestros esfuerzos por invitar a otros a la conmemoración? Una de las razones por las que invitamos a otros a la conmemoración es porque deseamos que sepan lo que Jehová y Jesús han hecho por todos nosotros. Queremos que lo que vean y escuchen por primera vez esa noche los motive a conocer mejor a Jehová y a ser siervos suyos. Pero ellos no son los únicos que se benefician de nuestros esfuerzos por invitar a otros. Nuestras invitaciones también van dirigidas a otro grupo de personas: los inactivos. Los invitamos a la conmemoración para recordarles que Dios sigue queriéndolos. Nos llena de alegría ver que muchos deciden asistir. Esa noche les recuerda lo felices que fueron sirviendo a Jehová. Párrafo 11. Pregunta: ¿cómo ha bendecido Jehová todo lo que hacemos para invitar a las personas a la conmemoración? Jehová ha bendecido con generosidad todo lo que hacemos para invitar a las personas a la conmemoración. Por ejemplo, en el 2021, a pesar de las restricciones por la pandemia del COVID-19, tuvimos una asistencia récord de 21.367.603 personas. Esto es más del doble de la cantidad de testigos de Jehová que hay en todo el mundo. Sin duda, Jehová se vale de la campaña de la conmemoración para ayudarnos a encontrar a las personas de buen corazón. Párrafo 12. Pregunta: ¿qué situaciones podrían convertirse en un obstáculo para que celebremos la conmemoración? Jesús predijo que en los últimos días tendríamos problemas de todo tipo: oposición familiar, persecución, guerras, epidemias. Mateo 10:36, Marcos 13:9 y Lucas 21:10 y 11. Cualquiera de estas situaciones pudiera convertirse en un obstáculo para que celebremos la conmemoración. Párrafo 13. Pregunta: ¿cómo bendijo Jehová la valentía y la determinación que Artiom demostró para celebrar la conmemoración en la cárcel? Veamos el ejemplo de Artiom. Durante la temporada de la conmemoración del 2020, estuvo encerrado en una celda de 17 metros cuadrados, 183 pies cuadrados, donde metían hasta 5 presos a la vez. Pese a todo, logró conseguir algunos artículos que usaría como símbolos para la conmemoración e hizo planes para presentarse el discurso a sí mismo. Pero había un problema. Sus compañeros de celda fumaban y se pasaban el día diciendo malas palabras. ¿Qué hizo Artiom? Les preguntó si podían pasar una hora sin usar ese lenguaje ni fumar. Para su sorpresa, le dijeron que sí. Él cuenta: les dije que les podía explicar en qué consiste la conmemoración. Aunque le dijeron que no les interesaba,
Después de verlo celebrarla, le pidieron más detalles. Párrafo 14. Pregunta: ¿qué hizo el pueblo de Jehová para celebrar la conmemoración a pesar de la pandemia del COVID-19? Las congregaciones que tenían internet disfrutaron de la ocasión por videoconferencia. Pero, ¿qué hay de los millones de hermanos que no tenían internet? En algunos países se transmitió el discurso por televisión o por radio. Además, las sucursales lo grabaron en más de 500 idiomas para que hasta los que viven en zonas aisladas pudieran celebrar la conmemoración. Y hubo hermanos que se encargaron de hacerles llegar esas grabaciones. Párrafo 15. Pregunta: ¿qué aprendemos de una estudiante de la Biblia llamada Sue? La dificultad más grande que algunos han tenido para celebrar la conmemoración es la oposición de su familia. Eso fue lo que le pasó a una estudiante de la Biblia que se llama Sue. En el 2021, un día antes de la conmemoración, Sue le dijo a su maestra que como su familia se oponía, no podría disfrutar de la conmemoración. Su maestra le leyó Lucas 22:44. Le explicó que cuando tenemos problemas, lo mejor es seguir el ejemplo de Jesús y orar a Jehová con la total confianza de que nos ayudará. Al día siguiente, Sue preparó el pan y el vino y vio en jw.org el programa especial de la adoración matutina. Más tarde, se encerró en su habitación y escuchó la conmemoración por teléfono. Después le escribió estas palabras a su maestra: «Ayer me animaste muchísimo. Hice todo lo que pude por asistir a la conmemoración y Jehová hizo el resto. No te imaginas lo feliz y agradecida que me siento». Si usted está pasando por una situación parecida, ¿cree que Jehová lo puede ayudar? Párrafo 16. Pregunta: ¿por qué estamos seguros de que Jehová bendecirá cada esfuerzo que hagamos por asistir a la conmemoración? Jehová valora muchísimo cada esfuerzo que hacemos por recordar la muerte de su Hijo. Podemos estar seguros de que Dios nos bendecirá si le mostramos gratitud por lo que ha hecho por nosotros. Por nada del mundo queremos perdernos la conmemoración de este año. Hagamos más por Jehová en esta temporada de la conmemoración.